continuamos con los elementos que estructuran el proceso de la comunicación. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, en primer lugar, observa en el esquema el referente. El referente es la realidad de la que se escoge el contenido de la comunicación. Esta realidad puede ser real, ficticia o virtual. A su vez, aparece el concepto contexto. Es la situación social y lingüística en que se produce la comunicación que condiciona este contenido. Por ejemplo, el código formal o informal, el científico, el literario o el popular, determinar la intención, si es informar explícitamente o recrear la información, elegir el tipo de texto que se va a escribir, a quién dirigirse y cómo. Otra categoría importante de este proceso es el emisor. El emisor es la fuente de donde emanan los mensajes, que pueden ser personas o instituciones, es decir, quien construye el mensaje. En el proceso del emisor ocurre un acto que es reconocido en la teoría de los actos de habla como acto ilocutivo. Es la proposición de un enunciado, es la necesidad e intención de decir algo. Por tanto, expresa la intención comunicativa del emisor. El mensaje, por otra parte, es el contenido de la comunicación que el emisor envía al receptor. Ese mensaje es enviado por un canal. El canal es la vía por la cual circula el mensaje. El aire, el hilo metálico en las comunicaciones telefónicas, las ondas en el mensaje radiofónico, la grafía o símbolos en los mensajes escritos. A su vez, en el mensaje está expresada el acto locutivo, que es la actividad que se realiza a través de ese enunciado realizada en la comunicación y que también se conoce como elocución. Otro elemento importante del proceso de la comunicación es el receptor. El receptor es quien recibe la información. Continúa el proceso de la comunicación mediante la percepción, el desciframiento, la interpretación del mensaje. Y en el receptor entonces ocurre el acto perlocutivo, que se centra en él y en el efecto que el mensaje produce en ese receptor. Es por tanto su reacción ante el mensaje. Por otra parte, el código es el sistema de signos para la comunicación organizado por reglas que ordenan su sintaxis. En el lenguaje, el código está formado por sonidos o letras, si es escrito, morfemas, palabras, sintagmas y oraciones organizadas según las reglas sintácticas de la lengua que se utiliza. En el semáforo, por ejemplo, el código está formado por 3 signos, correspondientes a sus 3 luces de colores. El código de la circulación vial consta de un número mayor de signos, dirección prohibida, dirección obligatoria, peligro, pares, pero este código es también limitado. Por su parte, la codificación incluye el código, porque es el proceso mediante el cual se lleva el mensaje a un código determinado. Por ejemplo, si se quiere pedir agua, podría ser, por favor, deme agua. ¿Podría darme agua? Quisiera agua. Tráeme agua. Como ustedes ven, la intención comunicativa reflejada en la entonación es diferente. Y aunque se cumple el mismo objetivo, la manera como se ha codificado también es diferente. Por tanto, la decodificación es el proceso contrario, aquel que permite interpretar el mensaje y que resulta muy personal, porque cada persona interpreta según sus normas éticas y valoraciones, según su experiencia, su capacidad intelectual, sus intereses y su actitud y aptitud ante el mensaje. Vamos a detenernos ahora aquí en un término que es más moderno, el concepto emisrec. Hay nuevas formas de analizar el papel del emisor y del receptor. Él es justamente el emisrec. ¿Qué quiere decir emisrec? Quiere decir que el emisor es a la vez su propio receptor y que el receptor es también su propio emisor. Lo cual significa que cuando uno emite un mensaje, está valorando aquel mensaje que ha dicho, y cuando uno recibe un mensaje, está construyendo el mensaje que recibe. Y estos procesos evidentemente son diferentes en cada persona. Observemos ahora
el último de estos elementos de la comunicación, que es el ruido. El ruido no se refiere solamente a una molestia sonora, sino a cualquier interferencia de la comunicación que impida su logro. También se conoce como perturbación de la información. Es verdad que puede ser literalmente un ruido, pero puede que no lo sea. Con respecto al ruido, existen diversas clasificaciones de ruido. Te proponemos esta que vas a observar en el esquema que aparece en pantalla. Entre el ruido del código, por ejemplo, se encuentran el analfabetismo, desconocimiento del idioma, el bajo nivel cultural del receptor, la falta de precisión, la ambigüedad, los lenguajes de las ciencias, falsas presuposiciones de los emisores, entre otros. Entre los ruidos del canal puede haber errores de imprenta, de mala impresión, páginas en blanco, manchas, cortes de la electricidad, mala pronunciación, letra ilegible, falta de voz, entre otros. Y los ruidos socioculturales están referidos, por ejemplo, a emisiones entre culturas diferentes, entre posiciones políticas, religiosas o puntos de vista distintos. El desconocimiento de las normas entre una cultura y otra, el desconocimiento sobre un tema o la posición social del emisor con respecto al receptor. Por ejemplo, las formas de expresar el luto, las formas de expresar el saludo, las maneras como nos abrazamos, etc. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Miren aquí la imagen. Aparece un profesor, aparecen unos estudiantes y en una pizarra hay unas imágenes. Vamos a analizar cada uno de los elementos que aparecen. Por ejemplo, ¿quién es el emisor? Evidentemente, el profesor. Está señalado en la imagen. ¿Quiénes son los receptores? Los estudiantes. Un estudiante está pidiendo la palabra. ¿Qué código ha usado el maestro, en este caso, que es el emisor, el que está en el uso de la palabra? Bueno, pues la lengua y también las imágenes, porque él está señalando las imágenes que están en el pizarrón. ¿Cuál es el canal por el cual se envía el mensaje? Bueno, el aire que transmite la voz, la propia voz. La pizarra es también una manera de expresión de soporte de la comunicación. Ahora, ¿cuál es el referente? ¿Cuál es la realidad de la que se habla? Bueno, se habla del árbol, se habla del fruto, ese es el contenido de la comunicación. ¿Y en qué contexto se hablará del árbol y del fruto? Bueno, pues podría ser la clase de biología. ¿Y el ruido? ¿Cuál podría ser el ruido en esta comunicación? Quizás una palabra técnica que el profesor haya dicho y que los estudiantes no conozcan porque él no la ha explicado todavía. Quizás alguno de los estudiantes desatendió en un momento al profesor y no entendió la última explicación. Cualquiera de esos elementos podría ser el ruido. Ahora, vamos a ver la próxima imagen. Ahora entonces, ¿cuáles son los roles? ¿Qué ha cambiado en esta imagen? Bueno, ha cambiado el emisor con respecto al receptor. El estudiante que levantaba la mano en la imagen anterior ahora se ha convertido en el emisor. ¿Y de qué habla? ¿Cuál es su referente? Bueno, él habla del árbol, porque es hacia donde está señalando. En este caso, el profesor es el receptor, el profesor escucha la información y el resto de los elementos de la comunicación se mantienen como tal. Para concluir, me gustaría hacer algunas precisiones. La comunicación es proceso activo que implica influencia mutua, expresión de la interacción entre los sujetos, tiene un carácter procesal, plurimotivado y variable, está condicionada por el sistema de relaciones sociales y sobre todo revela la capacidad psíquica del ser humano al emplear cualquiera de los múltiples sistemas que existen y crear nuevas formas de comunicación como es hoy la digital. Esperamos que este material te resulte útil para el estudio del tema 1, la comunicación. Y asimismo te sugerimos que continúes leyendo en los libros Lenguaje y Comunicación y Texto que hemos colocado en los recursos educativos digitales de la plataforma.